Muy buenos días, mis amigos venezolanos, ecuatorianos y otros que están mirando este video de la célula Esperanza Vida. Estamos en 1 de Juan 2, versículos 15 a 17. Vamos a aumentar y extender lo que estuvimos la semana atrás. Estamos en un tema, se llama Permaneciendo en Cristo por medio de vencer el diablo. Y hoy día es permanecer en Cristo por medio de hacer la voluntad de Dios. Pero el título es en el contexto, el tema es en el contexto de la batalla espiritual. ¿Cómo podemos vencer al diablo en áreas prácticas? ¿Y qué son los estratégicas que el diablo tiene contra nosotros para nosotros a parar firme y vencer? Ese es el tema hoy en día y si tiene su Biblia, abre su Biblia a 1 de Juan, capítulo 2, 15 a 17 y toma un cuaderno al lado y vamos a estudiar la palabra de Dios. Ok, aquí estamos. Antes que empezamos en 1 de Juan 2, 15 a 17, vamos a establecer nuestro contexto por esta semana. Recuerda, estamos en la tercera sección de tres diferentes puntos principales. La primera fue en 1 de Juan 1, 1 a 4, la proclamación del Verbo. Jesús llegó para darnos la vida eterna y comunión entre Dios y entre los hermanos y hermanas. Las buenas noticias que tenemos del Evangelio. Desde ahí, en versículos 5 a capítulo 2, 2, el primer capítulo 1, 5 a capítulo 2, 2, encontramos que tenemos comunión con Dios y nuestros hermanos cuando andamos en la luz por medio de la sangre de Cristo. Y le toca la salvación, el arrepentimiento de nuestros pecados, comprometiendo nuestras vidas a ser siervos de Dios y mirando a Cristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor. En esto podemos andar con Él y con su ayuda podemos entrar en un proceso de transformación, llegando a ser semejante a Él en su imagen y naturaleza. Y en la tercera sección donde estamos ahora es 1 de Juan capítulo 2, entre versículos 3 a 29. Aquí encontramos que podemos andar en la luz que estaba mencionado arriba por permanecer en Cristo. Y hay varias maneras que podemos permanecer en Cristo. Y hay 6 aquí que encontremos. Y cada una de estas maneras encontramos ahí en esta sección la palabra misma, permanecer. Entonces la pregunta fue, ¿cómo sabemos que estamos en Cristo? ¿Cómo saber? Porque la iglesia fue dividida, había pecado en la iglesia, había peleas, había una doctrina falsa, se llama gnosticismo, que estaba importando unas ideas que llegó de los filósofos, de la filosofía griega, que estaba en la mente de los creyentes en Asia Menor. Entonces, primero podemos ver que podemos permanecer en Cristo por medio de obedecer su palabra. Entonces, nuestra obediencia es un enfoque, es una evidencia. Sabemos que estamos en Cristo cuando estamos obedeciendo su palabra, específicamente sus mandamientos. Los mandamientos de amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Los mandamientos que está del antiguo mandamiento y nuevo mandamiento. Somos un pueblo cristiano conocido por amor. Y esto es lo segundo, permanecemos en Cristo en amor, el amor que tenemos por nuestro hermano. Y también va a haber más en el futuro, estoy cambiando esto un poco, porque tenemos amor por Dios y nuestro hermano. Pero la evidencia es
La fruta es en el amor por nuestros hermanos porque podemos ver la comunión que tenemos. Ah, la semana atrás miramos que permanecemos en Cristo por el vencer del diablo. Hay un diablo que quiere tumbarnos, quiere destruir nuestra comunión. Y cuando no hay comunión en la iglesia, es una fruta, una evidencia que el diablo está trabajando. El diablo puede trabajar, vamos a ver en nuestra lección hoy, vamos a ver que el diablo puede manejar en la cultura del mundo, las pasiones adentro y un ataque demoníaco. Podemos permanecer en el rechazo del mundo. Pero sabe, cuando estuve leyendo esto, yo quiso ajustar esto por hacer la voluntad de Dios, porque es más centrado, porque mira aquí en versículo 17, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces yo cambié de el rechazo del mundo, donde estuve aquí en versículo 15, no amáis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Yo cambio esto por hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es para no amar al mundo, ni las pasiones que está adentro. Entonces, eso es una justa en nuestro bosquejo. Si estamos buscando aprender cómo permanecer en Cristo por hacer la voluntad de Dios, ya viene la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios en este contexto, donde está escrito en este capítulo? Y ya tenemos en versículo 15, no amáis al mundo, entonces yo puse la letra A. Ni las cosas que están en el mundo, yo puse la letra B. Entonces versículo 15 tienen dos características en la primera mitad de versículo 15. La voluntad de Dios es para no amar el mundo ni las cosas en el mundo. Pero ¿qué es el mundo entonces? Porque yo amo la creación, yo miro la Cotopaxi, el volcán Cotopaxi, Chimborazo, el altar, y es un majestuoso, es un maravilloso creación que refleja la naturaleza de Dios. Pero aquí tenemos un término en el mundo, la palabra mundo, que es cosmos en griego, ¿no? Un término figurado para un lugar literal donde el diablo tiene autoridad y poder. El mundo es un término figurado para un lugar literal donde el diablo tiene autoridad y poder. Y miremos acá en capítulo 5, versículo 19, está hablando que sabemos que el mundo entero está bajo el control del maligno. El mundo es un término figurado para un lugar literal donde el amor de Dios no permanece. Si podemos vencer al diablo por permanecer en Cristo, y una de las maneras de permanecer en Cristo es haciendo su voluntad, debemos saber y concluir que el mundo es un lugar literal donde el amor de Dios no permanece. Y si nuestro amor permanece en el mundo, el amor del Padre no permanece en nosotros. Y esto podemos ver cuando hay peleas adentro, hermanos, como estaba pasando en 1 de Juan por medio de esta falsa doctrina, por medio de esta amenaza, por medio de la falta de koinonia o falta de comunión, que alguno de la gente quiso permanecer en el mundo en vez de permanecer
en Dios, en Cristo. Es un lugar donde el amor de Dios no permanece. Y si nuestro amor permanece en el mundo, el amor del Padre no permanece en nosotros. Y mira aquí la parte C, la tercera parte de nuestro texto acá. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y vamos a ver más luego en capítulo 2 que algunos han salido porque no era de nosotros. Y vamos a ver esto más luego en la próxima lección. Que a veces la iglesia está compuesta de personas que andan en la luz, que han pedido perdón por sus pecados, comprometió su vida a vivir con Jesús como Señor y Salvador. Jesús es su abogado, su propiciación, como dice la primera sección, la segunda sección de 1 de Juan 1:5 a 2:2. Y algunos que no, algunos por costumbre, por cultura, y ya tienen amor de uno en el mundo donde el diablo permanece y el amor del otro con Dios donde Cristo permanece. El término el mundo es un término figurado por un lugar literal donde representan la naturaleza del diablo y su pecado. Y vamos a ver en el libro Isaías, uno de los profetas en el Antiguo Testamento. Si quiere encontrar pasando los Salmos, ya viene los Proverbios y los libros de sabiduría y después los profetas. Isaías, encuentran la profeta Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 15. Puede leer en su Biblia mismo, yo solo tengo un resumen aquí, pero esto es una descripción de Satanás y cómo él cayó. Sabemos que Satanás era un ángel bueno en su creación, en su principio. Era el arcángel, un ángel que fue más poderoso, más altísimo de todo el resto de los ángeles. Y dice en versículo 12, ¿cómo has caído del cielo? En 13, pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, el trono del ángel, no de Dios. Y en versículo 14, me haré semejante al Altísimo, Altísimo refiriendo a Dios mismo, Dios Padre. Satanás quiso ser semejante a Dios. Sin embargo, ha sido derribado a Seol, a lo más remoto del abismo. Satanás era con Dios en el mundo, en los cielos, en su presencia, y fue hecho fuera por causa de su corazón, que dijo, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, me haré semejante al Altísimo. Y lean su Biblia porque dice más de esto. Yo solo estoy escogiendo los puntos principales aquí. El mundo es un terminal figurado para un lugar literal donde representan la naturaleza del diablo y su pecado, también en el libro de Ezequiel. Ezequiel es otro libro de los profetas, pasando Isaías, Jeremías y Ezequiel, es pasando ahí. De Jeremías y Lamentaciones ya va a encontrar Ezequiel. Otro cuento de el ángel Satanás. En Edén estabas, en el huerto de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Comprimiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra.
Esto son descripciones de la caída de Satanás, la naturaleza de Satanás, como por qué Satanás empezó como un ángel bueno, un ángel poderoso, y terminó como un demonio altísimo, un demonio, el líder de demonio, el rey de las tinieblas. Ok, tenemos primero de Juan 5:19 todavía, porque está hablando que el diablo es en control de todo el mundo, pero ese es el mismo mundo que está aquí, ¿no? Cosmos. Y el mundo en este contexto es un término figurado para un lugar literal, donde Satanás tentó al hombre a pecar con las mismas pasiones que lo llevaron a Satanás mismo a pecar contra Dios. Miren. Y anota en otra parte, dice, en el Edén estabas, en el huerto de Dios, está hablando de Satanás. Él mismo pecó en un lugar, se llamaba Edén. ¿No? Y vamos a leer en su Biblia, si tiene, abra conmigo capítulo 3 de Génesis, 3, versículo 1. La serpiente era más astuto que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieron de ningún árbol del jardín? Aquí Satanás está dando tentación al deseo de la carne, deseo a comer. En versículo 16 también está diciendo la pasión de la carne, la pasión de los ojos, segundo tipo de pasión, y es el deseo a conocer. Voy a empezar leyendo en Génesis 3:4 para tener el contexto, y si tiene su Biblia puede leer conmigo. Dice, pero el sirviente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien, cuando comen de este árbol, se les abrirán los ojos. Deseo a comer. La segunda manera de tentación es el deseo de conocer, abrir los ojos para ver y entender algo que no entendió antes. Y la tercera es la arrogancia de la vida. Y acá vamos a ver la tercera parte del versículo 16 comparando con Génesis 3:5b. Es la segunda parte porque tienen una conjunción ahí y, ¿no? Voy a empezar otra vez en 5. En la primera para ver. Dios sabe muy bien que cuando comen de este árbol se les abrirán los ojos, deseo conocer, y aquí llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Llegarán a ser como Dios. Esto, amigos, es la arrogancia de la vida. Todas las tres cosas, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. En formas de tentaciones, Dios dando tentación, deseo comer, deseo conocer. La arrogancia de la vida es el deseo hacer. No tengo escrito aquí, pero en sus notas puede poner. La arrogancia de la vida es el deseo hacer como Dios. Y aquí dice más, acá, no proviene del Padre, sino del mundo.
la tentación que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios fue la misma que Satanás usó para llevar al hombre a la desobediencia. Anoto otra vez, la tentación que llevó a Satanás a rebelarse, para Satanás a independizarse a Dios. En Isaías y Ezequiel regresan a leer, Satanás le vio a sí mismo en su esplendezca. Esta tentación que llevó a Satanás a independizarse a Dios, rebelarse contra Dios, fue la misma estrategia que Satanás usó para llevar al hombre a la desobediencia en el huerto de Edén. El mismo huerto. Llevar al hombre con esta estrategia, con los deseos de carne, deseos de conocer, deseos de la carne, deseos de conocer y deseo de la arrogancia de la vida. Esto es la misma que Satanás que lanza a nosotros para caer. ¿Sí me entiende? Satanás fue tentado de estas tres cosas. Después tentó a Adán y Eva con estas tres cosas. Ahí. Y después está haciendo lo mismo estratégica a nosotros con estas tres cosas. Deseo comer, deseo conocer, deseo hacer. Él busca las pasiones y la arrogancia de la vida. Eso es versículo 16, ¿no? En otras palabras, el orgullo y el deseo a ser independiente de Dios para darnos libertad de Dios, darnos libertad para seguir nuestras pasiones de la carne, es lo que Satanás va a poner delante de tu vida. Y esta independencia, buscando mis propios deseos, es lo que se roba, se destruye, se frena la coinonía. Recuerda la primera parte de nuestro bosquejo. Primero de Juan dijo en la segunda sección de 1:5 a 2:2, tenemos que andar en la luz por medio de la sangre de Cristo, nuestras confesiones de pecado. Gálatas 2:20, ocupemos estos antes, ¿no? Gálatas 2:20, soy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. ¿Qué no vivo que yo? La pasión. Ya no tengo derecho a mis pasiones. Yo estoy muriendo a mis deseos y pasiones y la arrogancia de ser independiente. Mas Cristo vive en mí. Mira, Gálatas 2:20. Estamos refiriendo a este versículo algunas veces. No queremos liberarnos de la libertad. Vamos a tener libertinaje. Y esto fue la doctrina falsa del gnosticismo, ¿no? Que el espíritu era santo, el carne era pecado, entonces puedo vivir en mis pasiones porque todo esto va a morir. Puedo tener libertinaje. Dice la herejía. Pero Juan está diciendo mejor que no puedo tener libertinaje, porque en 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre. Esto es la respuesta a la herejía de gnosticismo y la verdad de la palabra de Dios. Estamos en una guerra espiritual donde el diablo quiere frenar
matar, destruir tanto la iglesia, la comunión que tenemos entre Dios y nosotros. Vamos a ver en esta manera la arrogancia de la vida. Anota estos versículos que conectan el pecado de Satanás con la corrupción de su naturaleza, con su estrategia contra Dios y nosotros. Anota la progresión. Recuerda Isaías 14:14. Esto es lo que dijo Satanás que le hizo caer. Me haré semejante al Altísimo. Cuando dijo esto, Dios lanzó a Seol. No. Dios lanzó a la tierra. Dios sacó de su presencia porque no proviene de Dios. Y Génesis 3:5, ¿qué dijo Satanás? Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y aquí es la clave, y seráis como Dios. Me haré semejante al Altísimo, seráis como Dios. Es casi pasando lo mismo. Mira en Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. En Romanos 1:21 es otra perspectiva de la rebeldía del hombre, del pecado del hombre. Y mira aquí, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, y ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Primero de Juan 2:16. No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces debemos reconocer esto, reconociendo que somos creyentes, son involucrados en una guerra espiritual. Eso es lo que dijo la semana atrás. Estamos en un contexto de permaneciendo en Cristo por vencer al diablo. Entonces en este pasaje encontramos 3 ataques estratégicos del enemigo para destruir su comunión, mi comunión, nuestra coinonía con Dios. En verdad son 2 en este pasaje y uno que viene en la próxima. Y voy a intentar poner más abajo para ver. Pero un momento. Ahí. Ok. Los 3 maneras que Dios quieren tumbarnos. El mundo, la carne y el diablo mismo. Entonces, estos 3 áreas es donde debemos nosotros defendernos. El mundo es la cultura del pecado. En 1 de Juan 2:15 dice, no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La primera parte es la cultura, la corrupción. Todos le hacen. No es mal hacer esto. No es mal hacer el sentido del buen y el mal. El mundo tiene su propia cultura de pecado que normalizó. Entonces, esto es el primer ataque del diablo, es para usted a vivir contra cultura, contra la cultura de pecado en el mundo. Debe ser en el mundo, pero no del mundo, ¿no? La segunda es la carne, las pasiones del pecado. 2:16 dice, porque todo lo que han
hay en el mundo son tres pasiones, dos pasiones y la arrogancia, las pasiones de la carne, las pasiones de los ojos y la arrogancia de la vida. Estas cosas, las pasiones de pecado que nos lleva a la arrogancia, no proviene del Padre. Tenemos que vivir contra pasiones de pecado. Eso es la batalla adentro. Y el otro día puse en nuestro canal de WhatsApp pelea de Patricio Montero, creo. Y él está hablando de la batalla es adentro de ti. No, Patricia Mena. La batalla es adentro de ti. Tenemos una batalla en la cultura, tenemos una batalla adentro en las pasiones. Y vamos a ver en la próxima, yo puse una línea porque no es en este pasaje, pero es en el siguiente párrafo, hablando del anticristo, el diablo, el ataque demoníaco. Es la tercera. Entonces, si la cultura no le tumba, las pasiones puede ser. La cultura da tentación a las pasiones. Pero si usted puede parar firme en el mundo, puede parar firme en la carne adentro, el diablo viene directo a ti. Y a veces hace una combinación de los tres. Sea avisado y sea atento en su mente. La única manera, hermanos, para vencer al diablo es permanecer en Cristo, es hacer su voluntad para ti, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en tu vida. ¿Puedes identificar cómo el enemigo está tratando de atacarte en estos días por la cultura? Tiene que ser contracultura. Haciendo lo que es bueno solo porque su naturaleza está ganando, su deseo a transformar como Cristo es, para reflejar su imagen, para ser transformado, tiene que ser contracultura. Tiene que controlar y entender las pasiones en su naturaleza de pecado. Esto es parte de la santificación de nuestras vidas. Y por el diablo mismo atacando, reconocer la estrategia de Dios en su vida. Él va a sembrar pensamientos que no le vale, que su vida no vale mucho, que no está haciendo nada, que está un mentiroso. El diablo quiere atacar su mente para afectar su esperanza y su corazón. Puedes identificar, porque cuando puede identificarlo, ya puede parar firme, puede tener la palabra de Dios en su mente para combatir. Enfoque en haciendo la voluntad de Dios. Esa es una manera de permanecer en Cristo. Poner en práctica la voluntad de Dios en tu vida. Y Dios le da esperanza en la batalla. Primero hay que entender que la batalla es temporal. En un sentido, Jesús venció al diablo en la cruz. Pero nosotros estamos en proceso por medio de la cruz. Estamos en el proceso de Estamos en el proceso de cambiar y transformar nuestra mente. Entonces, pero eso es temporal. Fija sus ojos en Cristo. Ponga su atención en no lo que puedo ver, pero no lo que no puedes ver. Pues las cosas del mundo son temporal y las cosas de Dios son vida eterna. Esto más o menos es en 2 de Corintios 4, el fin del capítulo. El mundo pasa, las pasiones pasan.
pero permaneciendo en Cristo ahora, en el mundo temporal, está empezando una vida eterna ahora. Su vida eterna no empieza cuando muere, su vida eterna empieza en este momento, en el momento donde entrar una relación personal con Jesucristo y empezando andando en la luz como Él es en la luz. Empieza una vida de permaneciendo en Cristo y la defensa mismo es su permanecer. Podemos vencerlos cuando permanecemos en la voluntad de Dios. Esto es la última parte de nuestro pasaje. El diablo, vamos a hablar más en el término de anticristo la próxima semana y también vamos a conversar sobre las obras del diablo cuando llegamos al capítulo 3 y casi 3, 4 y 5 está poniendo en práctica esta batalla que estamos introduciendo en esta sección, ¿no? Empezó en capítulo 2 para darnos conciencia que los jóvenes pueden vencer el diablo, los jóvenes en la fe, estos nosotros, esta es los miembros de la iglesia, somos jóvenes en la fe. Sabemos que aunque el enemigo está mal mi máquina, que aunque el enemigo está activo en la batalla, que Jesucristo llegó para destruir las obras del diablo y también entendemos que mayor es el que está en vosotros, en nosotros, que el que está en el mundo. Como hijos de Dios, nosotros vivimos bajo otra autoridad. Tenemos acceso a otro poder que el mundo no tiene. Y este poder encontramos en el acto de permanecer en Cristo. Entonces, mirando el gran dibujo, recuerda permanecer por obedecer a su palabra. Eso es entendiendo sus mandamientos. Recuerda, había un viejo y nuevo mandamiento para amar a Dios y a nuestro hermano. Y yo puse Dios aquí, ¿dónde es mi marcador? Desapareció. Yo puse Dios en subrayado porque estoy aumentando mi bosquejo. Sabe que cuando estamos estudiando, Dios está dando más luz cada vez a mejorar nuestro bosquejo. Permanecer en Cristo por obedecer su palabra, permanecer en Cristo por amar a Dios y nuestro hermano. Y con esto aquí podemos vencer el diablo. Y vencemos al diablo por permanecer en Cristo para hacer la voluntad de Dios. Y es algo hecho. Y mira la segunda Adán en Romanos 5, 12 a 19. Quiero leer esto antes que terminamos, porque eso es importante, porque estuvimos comparando Génesis con la estrategia de Satanás, pero queremos ver que Dios mandó a Jesús como la segunda Adán que obedeció, mientras la primera Adán desobedeció, y por su desobediencia es la razón que tenemos el pecado en el mundo, que estamos aquí luchando, enseñando cómo vencer al diablo. Romanos capítulo 5, versículos 12 a 19. Y esto dice, mi subtítulo de Adán, la muerte, de Cristo, la vida, ¿no? Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley,
Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato, como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Versículo 15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues, si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuanto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. El 17. Pues, si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia las gracias y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Y voy a seguir a 18 un poco. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, porque así como fue la desobediencia de una solo, muchos fueron constituidos pecadores. Aquí es la clave. También, por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. Por obedecer a su palabra, por obediencia de su Hijo, como la segunda Adán. Versículo 19. Hermanos, cuando obedecemos y cuando amamos, podemos vencer el diablo. En capítulo 3, 4 y 5 vamos a ver cómo hacer esto y vamos a ver una interconexión, interrelación entre el obedecer y el amar. ¿Recuerda la palabra Shama? Esto era escuchar y obedecer. Ahora vamos a obedecer, es el amor de Dios, es la manera que sabemos que amamos a Dios, es por medio de obedecer. Y aquí el resultado, la fruta, es a vencer. Permanecer en Cristo por hacer la voluntad de Dios. Aquí podemos vencer y permanecer para siempre. Dios te bendiga y le guarde esta semana. Bendiciones, mis hermanos.